Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga, que estén empezando la semana con todo el amor de Dios y no se les olvide honrar a Dios en toda su manera de vivir, no en algunas cosas, en todas, porque la lección que vimos la semana pasada, recuerdan, se llamaba ¿Cómo honrar la presencia de Dios? ¿Cuál es la presencia de Dios en nosotros? El Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos. Todo aquel que le recibió, le reconoció como su único Salvador y vive conforme a la voluntad de su palabra, pues ese es el Hijo redimido, el Hijo amado del Señor. Así que cada uno de ellos tiene la presencia de Dios en su vida a través del Santo Espíritu. Y el Señor nos manda a honrar la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En toda nuestra manera de vivir, dice Pedro. Ser santos porque Dios es santo. En toda vuestra manera de vivir, dice él. Entonces Pedro nos manda a ser santos. ¿Por qué? No porque hay que ser santos, no, porque Dios lo es, por eso. Y para poder acercarnos a Dios es necesaria la santidad. Por eso dice Pedro, ser santos porque Dios es santo. Ahora estaremos viendo un tema que se llama edificando la casa de Dios. Ya aprendimos a honrar la presencia de Dios, ahora vamos a conocer cómo edificar la casa de Dios. Y el pasaje bíblico va a estar basado en Primera de Crónicas. Continuamos, ya estuvimos ahí, vamos a seguir en Primera de Crónicas, esta vez es en el capítulo 17, vamos a estar estudiando y el versículo clave es referente a David y dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Primera de Crónicas 17:12, el Señor cumplió, David cumplió, el Señor cumplió. ¿Cómo le edificó casa a David? A través de su hijo. David no le hizo la casa al Señor, sino que le prometió el Señor que su hijo edificaría casa. Esta promesa es para David. Fue a David a quien se le hizo la promesa, pero cuando el Señor le dice, Él me edificará casa, le dice a David, pero no se está refiriendo a que David, no le dice, tú me edificarás casa. Él, o sea, su hijo, el hijo de David. Sin embargo, David, aunque a él no le concedió Dios, él deseaba con todo su corazón edificarle una casa a Dios. Dios no se lo concedió, pero le hizo la promesa que su hijo le edificaría casa. Entonces, ¿qué hizo David? Lo que David hizo fue preparar todo para que se edificara esa casa, las maderas, todo lo que se iba a necesitar, los tesoros, todo dejó listo y Salomón edificó casa a Dios. Y Dios prometió a David, le dijo que confirmaría su trono eternamente y así fue. Nuestro Señor Jesucristo descendiente en la tierra de David a través de María y de José, nuestro Señor Jesucristo pues es el Rey eterno, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores, así que honre su presencia y aprendamos cómo edificar casa para el Señor. No se les olvide que el Señor ya no mora en templos ni de concreto ni de madera, no mora en templos materiales. El Señor ahora mora en templos de carne y hueso, porque ahí es donde mora el Espíritu Santo, en cada uno de los redimidos de Cristo, redimidos por su sangre. Así que, ¿cómo edificaremos esa casa donde mora el Espíritu Santo? Empecemos con la lección. Dice, los templos como lugares donde rendimos culto a Dios y realizamos gran parte de la vida de la iglesia son sumamente importantes, pero la Biblia enseña que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Asimismo, el rey Salomón dijo, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios no puede ser guardado en un templo hecho por manos humanas, ¿verdad?
¿Cuánto menos, dijo Salomón, esta casa que te he edificado? O sea, Salomón edificó casa a Dios, pero cuando la miró tan impotente ese templo tan hermoso, aún así Salomón expresó eso en Crónicas. Eso usted lo puede leer en Segunda de Crónicas 6:18, cuando Salomón dijo: He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado, dijo Salomón. Continuemos. La verdadera morada de Dios es nuestro corazón, pero ojo, es nuestro corazón santificado por medio de la presencia de su Santo Espíritu. No es cualquier corazón inmundo, esos corazones que el domingo se santifican y el resto de la semana viven como mundanos. No, un corazón santificado para que more el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va y viene. Si usted no está viviendo en santidad, pues el Espíritu no está ahí, porque ahora se portó el hermano conforme a la voluntad de Dios, hoy estoy aquí y me retiro cuando se porte mal. No, siempre se queda con nosotros, siempre. Por eso siempre hay que tener cuidado de nuestra manera de vivir, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nuestra mayor preocupación cada día debe ser que nuestra vida sea un templo santo para el Señor. El cristiano no se tiene que ocupar de su salvación porque esa es del Señor, pero hay algo de que sí se tiene que ocupar, de cuidarla. Cuidar que esa salvación more en un templo, como dice aquí. Entonces dice, nuestra mayor preocupación cada día debe ser que nuestra vida, ya fuimos salvos, nuestra vida es salva ya, que nuestra vida sea un templo santo para el Señor. Por eso dice la palabra, ¿cómo no cuidar una salvación tan grande? ¿Cómo no cuidarla? Pues porque cuando fuiste salvo, el Espíritu Santo vino a morar en ti, mi hermano. Por eso es que la tienes que cuidar, porque tienes que edificarle casa santa, porque es un Espíritu Santo. No puede morar en una casa inmunda. La casa donde habita Dios, su pueblo, es el tema de este día. Acuérdense que son 3 temas. Dice, ¿cuánta preocupación tenemos a veces los cristianos por los lugares que llamamos templos? Algunas veces se cae en la práctica llamada templolatría, así como decimos que la persona es idólatra porque adora santos. Pues también cuando todo tu enfoque está en el templo, ir al templo, adorar en el templo, arreglar el templo, obras para el templo, pero te olvidas del verdadero templo de Dios, que es cuidar tu santidad, caes en la templolatría, porque te olvidas del verdadero templo. Por eso caes en esa idolatría. Estás idolatrando fuera de la casa de Dios. Nunca se te olvide, a partir de hoy no hay excusas, no hay pretextos, no, que el verdadero templo que tienes que cuidar es tu vida, cómo estás caminando, tu santidad, porque ese es realmente el templo de Dios. Es decir, hay un interés desmedido en los templos o lugares donde se realizan los cultos y por las personas con las que se realizan los cultos, y nos olvidamos del verdadero templo de Dios, que la Biblia nos enseña claramente que la morada de Dios está en sus hijos. Y vamos a ir a ver 2 textos, Hechos 17:24 y Primera de Corintios. Vamos a ir ahí primero y luego ya vamos a leer la lección de hoy, que está en Primera de Crónicas. Y Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el otro texto está en Primera de Corintios 6, 19 y 20. Y se los leo y dice lo siguiente. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro?
¿Por qué habéis sido comprados? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad entonces pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En algunas clases anteriores hemos hablado de que no solamente debemos de cuidar por dentro nuestra vida espiritual, sino también por fuera, que muchas veces escuchamos expresiones, no, pero Dios ve mi corazón. Dios te ve completo por dentro y por fuera, desde tu corazón, todas tus vísceras, tu cerebro, todo ve Dios, tus pensamientos, todo, y ve tus actitudes al exterior también, tus actitudes con los demás, tu manera de vivir, tu manera de vestir, tu manera de actuar, toda nuestra vida le pertenece a Él. Desde aquel día que fuimos redimidos, toda nuestra vida le pertenece a Él, por dentro y por fuera. No se nos olvide eso. No caigamos en esas ideas que hemos oído por ahí alguna vez y de tanto oírlas y repetirlas se vienen a convertir en una doctrina que no es bíblica. Entonces, siempre por eso hay que ir a la Biblia. Aquí lo acabamos de leer, el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. También Pablo aquí le dice a los corintios, y es para nosotros también, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y no nos pertenece a nosotros, sino al Señor, porque dice que fue comprado con precio de sangre. Glorificar entonces a Dios, dice, en toda nuestra manera de vivir, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso usted lo lee en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Ahí usted lo lee, mi hermano. Vaya y léalo y pídale a Dios que le dé sabiduría. Seguimos leyendo y dice en 1 Crónicas 17, cuando leemos ese pasaje, en esta lección, vemos que el Señor nos habla de un pacto hecho con David. Dicho pacto incluyó la promesa de Dios de morar eternamente en su pueblo. Esa fue una promesa que Dios le había hecho a David y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo cuando se las prometió a sus discípulos cuando Él iba a ascender y les dijo que no estuvieran tristes porque Él enviaría al Consolador, al que les iba a redarguir de pecado, que los iba a confrontar con su pecado. A ese es al Espíritu Santo, y eso lo vemos que fue recibido ahí en Hechos, lo podemos ver que fue recibido en el día de Pentecostés. Ahora bien, continuemos con la lección. Dice que siempre hay inquietud por la casa de Dios. Siempre hay inquietud cuando realmente no estamos entregados al Señor. Estamos tan inquietos por lo que hay allá afuera, pero estamos descuidando tanto realmente. Tenemos hecha un muladar, toda sucia, toda descuidada la verdadera casa de Dios y andamos allá cuidando templos ajenos afuera. Esos templos, como la iglesia donde nos reunimos, a lo que nosotros llamamos iglesia, que en realidad no es iglesia sino un edificio, esos lugares deben estar pulcros porque son para honrar a Dios. Pero esos lugares son para nosotros ir a honrar a Dios, a adorar juntos, para nuestra convivencia como hermanos, para la convivencia del pueblo de Dios. Pero el verdadero templo que hay que tener impecable, brillante, con esa santidad de Dios, es nuestra vida, nuestro cuerpo. Ese es el templo de Dios. ¿Cómo usted lo va a honrar? ¿Cómo usted se va a vestir? ¿Cómo usted arreglaría el templo de Dios? Cuando usted se viste y se mira al espejo, usted piense, este es el templo de Dios. ¿Cómo quiero que el mundo vea este templo? ¿Cómo quiero que los demás vean este templo? Así vístase, como para Dios. Cuando usted actúe, conviva con los demás, actúe y conviva, hable, exprésese como Dios se expresaría. Piense, ¿cómo Jesucristo se expresaría? Y así exprésese. Cuando usted tenga un problema, lo que usted está sintiendo, entrégueselo a Dios y piense, ¿cómo Jesús se sentiría? ¿Con rencor? ¿Con ira? ¿Cómo se sentiría? Porque este es el verdadero templo de Dios, nuestro cuerpo. Y ahí lo dice 1 Corintios 6:20, dice que no es nuestro,
porque dice que tanto el espíritu como el cuerpo son de Dios. Vaya y léalo, mi hermano. Sigo, dice, mientras se paseaba por las lujosas estancias de su nuevo palacio en Jerusalén, el rey David tuvo una gran preocupación. El arca de Dios se encontraba morando en una tienda rudimentaria, mientras David estaba en un hermoso palacio. David no podía concebir la idea de que Dios tuviese una casa menos digna que la suya, hablando materialmente. Entonces decidió construir un hermoso templo para Dios y así lo manifestó a su consejero de confianza, al profeta Natán. La narración de los versículos de este pasaje nos indica que el profeta mencionado compartía la misma inquietud del rey David y pensó que aquella era una noble iniciativa y hasta de origen divino. David pensó que aquella tienda de cortinas no era digna de la presencia de Dios. Y esta era una idea razonable, pero Dios tenía mejores planes, los cuales se realizarían a su debido tiempo y a su modo. Una comentarista señala que el propósito de David era correcto, pero inoportuno. La pronta y definitiva negativa de Dios a los planes de David revela al profeta Natán, indica el distanciamiento que puede haber algunas veces entre nuestros planes y los planes de Dios, como sucedió en Isaías 55, lo puede leer 8-9. Es muy importante que lo que hacemos para Dios concuerde con su voluntad, pero antes había que consultar al profeta, más bien comentárselo al profeta para que él lo consultara a Dios. Pero ahora, mis hermanos, la voluntad de Dios es más fácil conocerla. Está en la palabra. Dios inspiró a los escritores, más de 40 escritores bíblicos. Dios los inspiró para que su voluntad quedara plasmada. Y ahora solamente hay que ir a la Biblia. Solamente hay que ir a hablar con Dios a través de su palabra y, claro, en oración. Son los únicos medios para hablar con Dios, la oración y su palabra, porque ahí está su voluntad. Ahora esa es la forma de conocerla, no a través del profeta, sino a través de su profecía escrita. Realmente Dios no tenía como prioridad un santuario terrenal. Sus prioridades siempre señalan a realidades más trascendentes que las del ser humano. En este caso particular, su anhelo principal era establecer una perfecta comunión con su pueblo. No era un templo físico, sino una relación con su pueblo. Que su pueblo fuese su lugar de habitación. Eso deseaba Dios. La siguiente parte del pasaje que estudiaremos este día indica que Dios había estado acompañando a su pueblo permanentemente a través de todo su peregrinaje desde que salieron de Egipto. La habitación que Dios quería entonces no era un templo físico, sino que era habitar en el pueblo de Dios, su pueblo. La carencia de un templo nunca fue un obstáculo para la habitación de Dios con su pueblo. Los versículos que leeremos en esta clase desarrollan el propósito divino de gracia en la presencia de Israel desde la liberación de Egipto, seguido del periodo gubernamental de la época de los jueces, hasta la instauración de un gobierno monárquico que inició con el rey Saúl. ¿Se acuerdan? Dios nunca faltó a la promesa hecha a Moisés de acompañar a su pueblo con su presencia y que Jesús nos las hizo en Mateo 28. Acuérdense que estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Ninguna de sus palabras dejó de tener jamás un fiel cumplimiento, porque Dios es fiel. En esta sección del pasaje, Dios le hizo la promesa a David de construirle una casa. Aquí la palabra casa se refiere particularmente a la familia. El rey David recibió la promesa de Dios de bendecir su casa o linaje para siempre. Pero la casa que Dios le anunció no solo fue una promesa referida a su linaje, sino que aludía a todos los creyentes en Cristo. El carácter mesiánico del pasaje es especialmente evidente en el versículo 14. Claramente lo que Dios había afirmado
se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, la certeza de la habitación de Dios con su pueblo se indica en diversos pasajes de las Escrituras, pero se afirma enfáticamente que su comunión es con los justos, es decir, con los que ya han sido redimidos. Dios habita en medio de un pueblo santo, cuyo carácter se corresponde con el suyo. ¿Usted me ha escuchado este pasaje que acabo de leer, mi hermano? Que Dios habita en lugares santos. Dios no habita en lugares inmundos, porque dice que tiene, fíjese, los voy a leer nuevamente, dice, Dios habita, Dios habita en medio de un pueblo santo, cuyo carácter se corresponde con el carácter suyo, con el carácter de Dios. La iglesia es el verdadero templo edificado por el Señor. Es el edificio espiritual que tiene su piedra angular o principal en Jesucristo mismo, quien lo habita permanentemente. Jesús es llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En el anuncio mesiánico del profeta Isaías, ahí fue escrito Dios con nosotros. En resumen, aquí vemos que así como Dios por su gran fidelidad y amor bendijo a la descendencia de David en Jesucristo, nosotros también somos bendecidos por gracia en Él juntamente con nuestra descendencia. No obstante, ante tan maravillosa gracia, cada uno personalmente debe creer y cimentarse en Jesús para ser parte de su casa y su reino, y así poder gozar de todas las promesas dadas por Dios a su iglesia. Y ahora sí les voy a leer el pasaje, Primera de Crónicas 17, léalo usted en casa, 17 del 1 al 10, y dice: Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto está debajo de unas cortinas viejas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Estaba Dios confrontando a David a través del profeta Natán de que él nunca había pedido una casa. O sea, tanto David como Natán estaban en error. Y Dios aquí les habló: Por tanto ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel, no para que me edificases casa. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando muriera David, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Ahí está la promesa de Dios hecha a David por medio del profeta Natán, que él, su hijo, que iba a elegir, dice, él iba a elegir uno de entre todos sus hijos, pues que sabemos que fue el rey Salomón, ¿verdad? Fue a Salomón a quien eligió y lo convirtió en rey, y le dio la sabiduría que Salomón pidió.
y la riqueza, le añadió riqueza, porque Salomón pidió sabiduría. Así que nosotros, mis hermanos, hay un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temamos a Dios en cada momento, no con miedo, sino un temor a fallarle, a serle infieles, y pidámosle sabiduría y Él nos la va a dar, porque escrito está en su palabra. Pero sabiduría, ¿para qué, mi hermano? Para el mundo, no. Sabiduría en su palabra para llevarles a nuestro Dios al mundo, para testificar al mundo. Porque hay muchas personas testificando, pero no son santos. Solo testifican de palabra. Hay que testificar con nuestra manera de vivir, no con nuestra lengua. Dice Santiago que nuestra lengua es una enorme arma, porque con ella podemos destruir, pero también con ella podemos edificar cuando la utilizamos con sabiduría. Así que ahí está la promesa de Dios hecha al rey David, que iba a elegir uno de sus hijos, lo iba a elegir para que le edificara casa, y así fue, cumplió, y le dijo que tendría morada eterna, eterna en su descendencia. Y ahí estamos nosotros en la descendencia, ¿verdad? Espiritualmente. Así que leamos el último pasaje ya para dar por terminada esta clase, y vamos a leer Hechos 16, 31, y vamos a leerlo, y dice Hechos 16, déjenme se lo leo rapidito, 31, y dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se acuerdan? Estamos hablando aquí de Pablo y Silas cuando estaban prisioneros, ¿verdad? Está hablando aquí con el carcelero. Dice, y él tomándolos, es decir, a Pablo y a Silas, tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él y toda su casa. Creyeron. Así como hubo esa promesa para David, Dios también está haciendo una promesa a través del Evangelio para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa. No es que creas tú y se salve tu casa, no. Cree tú y toda tu casa. Si tú crees, tú le vas a llevar el Evangelio a tu casa, al resto de tu familia. Y cuando ellos crean, serán salvos. Por eso dice, cree tú y toda tu casa y serán salvos. Serán salvos. Pero ¿qué hicieron ellos cuando creyeron? Inmediatamente que creyeron, ¿qué hicieron? Vaya y lean a Hechos 16, 31. Creyeron y se bautizaron. Hay tantas personas que dicen con la boca, ¿verdad?, que creen, pero no dan la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de realmente creer? Dar el verdadero paso. Porque es muy fácil decir creo, los demonios también creen, acuérdense. Pero dar el paso de fe y entregarle tu vida a Cristo, ese es el verdadero creyente, el que da el paso, no el que dice creo. De lengua me como un taco, decimos los mexicanos, ¿verdad? Y terminamos aquí, ojo, hay mujeres o varones que solamente creen uno, solamente cree el hombre pero la esposa no, o solamente cree la mujer pero el esposo no. También Dios aquí nos da palabra para nuestras parejas, para las parejas inconversas. Y en 1 Corintios 7:14, aquí nos la marca el texto, porque dice, no obstante, ante tan maravillosa gracia, cada uno personalmente debe creer. Es decir, que no creo yo y se salva mi familia, no. Cada uno personalmente debe creer y cimentarse en la promesa. Cimentarse en la promesa de Jesús, que si crees y eres parte de su casa y su reino, también la gracia podrá alcanzar la promesa al resto de los miembros de tu familia. Pero solamente dice es por gracia. Es una promesa dada por Dios desde David hasta Pablo, porque Pablo es el que lo está diciendo aquí en 1 Corintios 7:14, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente
y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si se quiere ir, no lo retengas, pues no sea el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá tu marido sea salvo a través de tu testimonio? ¿O qué sabes tú, marido, si tu esposa sea salva a través de tu testimonio? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias, dice Pablo. O sea que nosotros no debemos decir, como yo ya me convertí a Cristo, me voy a divorciar, me voy a separar, o ya no voy a atender a mi esposo, o al revés, el esposo, no, ya no me voy a hacer cargo de mi esposa, porque ella es una incrédula. No, Pablo les está mandando. ¿Cómo sabes tú, dice Pablo, que por tu testimonio tu pareja, dice, sea convertida? No quiere decir que porque tú eres salvo ella se va a salvar, no. La conversión es personal, ahí mismo lo dice el escritor, es personal, pero hay una promesa. Y el que ya es salvo tiene que tener esa fe, esa promesa de que toda su casa puede ser alcanzada porque Dios lo prometió. Mas tienen ellos que dar el paso. No es que yo yo cuido mi vida en santidad y ellos se van a salvar. No, cuido mi vida en santidad para testificar a Cristo con ellos, con los inconversos. Y entonces es que ellos serán salvos si toman la decisión de entregarle su vida al Señor. Así que mis hermanos, ahí está la palabra. El Señor ya no mora en casas hechas por mano de hombres, sino que mora en usted y en mí, en cada uno de sus hijos, cada uno que le ha recibido como su único Salvador. Que tenga excelente día, bendecido día.